para acompañarnos aquí en esta conversación que voy a tener con José Manuel Acevedo Medina. Para acompañarnos aquí en esta conversación que voy a tener con José Manuel Acevedo Medina. José Manuel es de la casa, porque él es oriundo de Bucaramanga. José Manuel es del club todavía de los 40, ¿no? Límite, En el límite. recién cumplidos, Sí, mejor sí, dicho. sí. Nos toca evacuar rápido el tema, si no se queda fuera. José Manuel estudió en el gimnasio Saucará, se graduó allí de bachiller, luego se hizo abogado en la Universidad de los Andes, es especialista en ciencias políticas, es magíster en economía de la Universidad Complutense de Madrid, magíster en análisis económico de la Universidad Complutense de Madrid. Fue parte de la mesa de trabajo durante muchos años de RCN Radio, aprendió al lado de los grandes del periodismo en Colombia, fue columnista de la revista Semana, es columnista del periódico El Tiempo y actualmente es director de Noticias RCN. Entonces José Manuel tiene una trayectoria muy importante. Para los que no me conocen, yo soy periodistas, artistas y esa es la tarea que nosotros cumplimos. Si me permites, quisiera decirte de Colombia y en Latinoamérica. Yo creo que esta feria ya está bien posicionada. Cuando uno viene y ve esa muestra, digamos, de las editoriales llena y la gente efectivamente, esto está en el radar de Colombia. Bueno, muchas gracias, José. Y vamos de una vez a hablar de los 40 de menos de 40. Estoy un poco enredado aquí porque no hubo mesita, pero no importa. Los 40, para el año entrante. Sí, los 40 menos de los chicos de logística me miran ahí como rayado, pero no importa. Los 40 de menos de 40. Este libro lo ha escrito José Manuel a través de una tarea muy interesante que viene haciendo en el periódico El Tiempo. Yo quisiera preguntarle, José, primero, ¿por qué los 40 de menos de 40? ¿Y por qué quiso destacar usted esta audiencia que es tan importante para llevar a cabo este libro? Luis Fernando, a ver, esto empieza desde febrero del año pasado, cuando en una comunicación que tuvimos con mi colega Andrés Mompotes, el director del Tiempo, decíamos qué importante que los medios de comunicación podamos contribuir con la causa de las buenas noticias.
Aquí obviamente no nos podemos callar frente a las cosas malas que están pasando. Nuestra voz es de denuncia, de crítica, pero también tenemos los medios de comunicación que resaltar lo que es tan real desde el punto de vista positivo como lo negativo. Y esas buenas noticias y esos buenos personajes hoy están teniendo no solamente en El Tiempo, en Noticias RCN, sino en todos los medios de comunicación cara propia, nombre propio, y eso me parece que es un primer comienzo de la exploración de lo que se terminó transformando en este libro y en una serie de entrevistas. Lo que hicimos con El Tiempo fue empezar a publicar entrevistas todos los sábados, que aún este año siguen una segunda versión de 2025, con cada uno de estos jóvenes. Algunos los conocía, otros tantos fueron apareciendo en el camino a lo largo del año 2024, pero lo esencial, Luis Fernando, era mostrar que una generación disímil, como pueden imaginar, hoy en Colombia más de 33 millones de colombianos están por debajo de los 40 años, así que es fácil encontrar una diversidad de opiniones, de criterios, de gustos, de oficios, de frustraciones entre esos jóvenes, pero con unos elementos en común que seguramente ya veremos y conversaremos a lo largo de estos minutos. De allí nace la necesidad entonces de mostrar por qué esa generación disímil, que a veces como que no logramos entender en Colombia, tenía que tener un espacio en un periódico y más tarde en una compilación que es este libro de los 40 menos de 40. Y si me permite resaltar el ejercicio resultó tan positivo en los primeros meses, Luis Fernando, que rápidamente nos dimos cuenta que, por ejemplo, esa historia debería ir en la tapa del Tiempo. Y efectivamente en la portada del Tiempo todos los sábados hay un espacio para resaltar a ese personaje que hace parte de la lista de los 40 menos de 40. Y la gente consultada por el mismo periódico El Tiempo, en alguna de esas encuestas que hacen a fin de año para saber qué les gusta, qué los mueve y demás, resaltaban que esta sección y que la idea y la vocación de contar buenas historias de buenos personajes, de buenos colombianos, valía la pena mantenerla. Así nace un poco los 40 de menos de 40. José, ¿cómo llega usted a estos personajes? Quiero preguntarle qué atributos evalúa para que una historia de estas clasifique, porque se trata de historias de todo tipo. Hay, bueno, cualquier cantidad de historias maravillosas, pero digamos que, ¿qué hace que usted diga, olfatee, diga, de pronto este clasifica para yo desarrollar esa entrevista en el periódico El Tiempo? Es una muy buena pregunta. Al principio yo tenía en mi mente, no sé, 10, máximo 20 de estos jóvenes referentes, con un criterio lo más plural, como te digo, desde el punto de vista regional, de hombres y mujeres, de oficios distintos. Y entonces yo dije, bueno, vámonos por aquí y vamos descubriendo qué otras cosas nos trae el trasegar de los 40 de menos de 40. Y lo que fue muy significativo, Luis Fernando, es que la gente empezaba o a postular nombres
para acompañarnos aquí en esta conversación que voy a tener con José Manuel Acevedo Medina. José Manuel es de la casa, porque él es oriundo de Bucaramanga. José Manuel es del club todavía de los 40, ¿no? Límite, En el límite. recién cumplido, mejor dicho. Sí. Nos toca evacuar rápido el tema, si no se queda fuera. José Manuel estudió en el gimnasio Saucará, se graduó allí de bachiller, luego se hizo abogado en la Universidad de los Andes, es especialista en ciencias políticas, es magíster en economía, la Universidad Complutense de Madrid, magíster en análisis económico de la Universidad Complutense de Madrid. Fue parte de la mesa de trabajo durante muchos años de RCN Radio. Aprendió al lado de los grandes del periodismo en Colombia. Fue columnista de la revista Semana, es columnista del periódico El Tiempo y actualmente es director de Noticias RCN. Entonces José Manuel tiene una trayectoria muy importante. Para los que no me conocen, yo soy periodistas, artistas, y esa es la tarea que nosotros cumplimos. Si me permites, quisiera decirte de Colombia y en Latinoamérica. Yo creo que esta feria ya está bien posicionada. Cuando uno viene y ve esa muestra, digamos, de las editoriales llena y la gente efectivamente, esto está en el radar de Colombia. Bueno, muchas gracias, José. Y vamos de una vez a hablar de los 40 de menos de 40. Estoy un poco enredado aquí porque no hubo mesita, pero no importa. Los 40, para el año entrante. Sí, los 40 menos de los chicos de logística me miran ahí como rayado, pero no importa. Los 40 de menos de 40. Este libro lo ha escrito José Manuel a través de una tarea muy interesante que viene haciendo en el periódico El Tiempo. Yo quisiera preguntarle, José, primero, ¿por qué los 40 de menos de 40? ¿Y por qué quiso destacar usted esta audiencia que es tan importante para llevar a cabo este libro? Luis Fernando, esto empieza desde febrero del año pasado, cuando en una comunicación que tuvimos con mi colega Andrés Mompotes, el director del Tiempo, decíamos qué importante que los medios de comunicación podamos contribuir con la causa de las buenas noticias. Aquí obviamente no nos podemos callar frente a las cosas malas que están pasando. Nuestra voz es de denuncia, de crítica, pero también tenemos los medios de comunicación que resaltar lo que es tan real desde el punto de vista positivo como lo negativo. Y esas buenas noticias y esos buenos personajes hoy están teniendo, no solamente en El Tiempo, en Noticias RCN, sino en todos los medios de comunicación, cara propia, nombre propio, y eso me parece que es un primer comienzo de la exploración de lo que se terminó transformando en este libro y en una serie de entrevistas. Lo que hicimos con El Tiempo fue empezar a publicar entrevistas todos los sábados, que aún este año siguen una segunda versión de 2025, con cada uno de estos jóvenes. Algunos los conocía, otros tantos fueron apareciendo en el camino a lo largo del año 2024, pero lo esencial, Luis Fernando, era mostrar que una generación disímil, como pueden imaginarse, hoy en Colombia más de 33 millones de colombianos están por debajo de los 40 años, así que es fácil encontrar una diversidad de opiniones, de criterios, de gustos, de oficios, de frustraciones entre esos jóvenes, pero con unos elementos en común que seguramente ya veremos y conversaremos a lo largo de estos minutos. De allí nace la necesidad entonces de mostrar por qué esa generación disímil, que a veces como que no logramos entender en Colombia, tenía que tener un espacio en un periódico y más tarde en una compilación que es este libro de los 40 menos de 40. Y si me permite resaltar el ejercicio resultó tan positivo en los primeros meses, Luis Fernando, que rápidamente nos dimos cuenta que, por ejemplo, esa historia debería ir en la tapa del Tiempo. Y efectivamente en la portada del Tiempo, todos los sábados, hay un espacio para resaltar a ese personaje que hace parte de la lista de los 40 de menos de 40. Y la gente consultada por el mismo periódico El Tiempo, en alguna de esas encuestas que hacen a fin de año para saber qué les gusta, qué los mueve y demás, resaltaban que esta sección y que la idea y la vocación de contar buenas historias de buenos personajes, de buenos colombianos, valía la pena mantenerla. Así nace un poco los 40 de menos de 40. José, ¿cómo llega usted a estos personajes? Quiero preguntarle qué atributos evalúa para que una historia de estas clasifique, porque se trata de historias de todo tipo. Hay
bueno, cualquier cantidad de historias maravillosas, pero digamos que, ¿qué hace que usted diga, olfatee y diga, de pronto este clasifica para yo desarrollar esa entrevista en el periódico El Tiempo? Es una muy buena pregunta. Al principio yo tenía en mi mente, no sé, 10, máximo 20 de estos jóvenes referentes, con un criterio lo más plural, como te digo, desde el punto de vista regional, de hombres y mujeres, de oficios distintos. Y entonces yo dije, bueno, vámonos por aquí y vamos descubriendo qué otras cosas nos trae el trasegar de los 40 de menos de 40. Y lo que fue muy significativo, Luis Fernando, es que la gente empezaba a postular nombres de personajes de sus comunidades, de sus entornos, porque no solamente tenemos empresarios, emprendedores, gente que ya de alguna manera ha coronado sus oficios en el arte, en la televisión, en la medicina, por ejemplo, sino que tenemos líderes sociales que probablemente nunca habían salido en un periódico, y mucho menos en un libro, y que con la postulación de las comunidades o la autopostulación, y ahora te cuento una anécdota, empezaron a alimentar esa lista de 40 de menos de 40. Y rápidamente nos dimos cuenta que obviamente 40 era muy poquito para resaltar, y por eso estamos en ese ejercicio en 2025 con otros 40 este mismo año. Pero recuerdo que una de esas entrevistas surge de una conversación de una joven que se llama Mariana Sánchez de Santa María. El nombre, el apellido parece súper pomposo, y uno diría, hombre, esta es una empresaria dueña de no sé qué cosas. No, Mariana aboga por la salud sexual y reproductiva de las mujeres, por los derechos de las comunidades de mujeres en algunas partes apartadas del país. Y Mariana un día me la encontré en la calle y me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo siento que yo debería ser una de los 40 de menos de 40. Y le dije, ¿por qué? Y empezó a contarme su historia, me mandó algunas de las referencias de lo que hace, y rápidamente, efectivamente, yo dije, qué berraca. No solamente tiene una historia detrás, sino que además tiene la valentía y el orgullo de decir, yo me merezco estar en un ranking de colombianos de menos de 40 años. Y es una de las historias que les recomiendo también, maravillosas, de cómo está defendiendo el desarrollo libre de las mujeres y cómo levanta la voz por esos colectivos femeninos en algunas regiones de Colombia. José, ¿cómo hace para darnos cuenta cómo recibe, digamos, que esa retroalimentación de gente que se candidatiza, colegas suyos, mucha gente le escribe para que una persona pueda ser destacada, pero cómo hace para que no, a horas de la vida, cometí ese grave, mis colegas de vida, cometí ese grave pecado de no corroborar primero esta historia? Me entusiasmé, le hice la entrevista, ¿cómo hace para que no le metan esos goles? Evidentemente, embajadores de la India hay en todos lados, ¿no? que efectivamente nos corresponde a los medios de comunicación, no dejamos meter esos goles. Yo creo que hay un proceso de verificación mínimo elemental de referencias de cada uno de ellos, y una búsqueda de investigación elemental también, que a veces se nos pasa, es verdad, somos humanos. Pero hoy puedo decir que después de estos 40 y 25 más que hemos hecho en el 2025, hemos procurado, digamos, que ninguno de ellos sea un bluff, como dicen por ahí, que sea un paquete chileno de esos que de pronto se autoproclaman jóvenes líderes y en realidad no. Y parte de Fernando, claro, uno ve el hilo y hay jóvenes de esos más famosos. La artista Diana Velázquez, que hoy está rompiéndola, el muchacho Manuel Restrepo, que es actor nuestro también de RCN, pero además un muchacho muy talentoso en cine y en teatro. Pero la mayoría de casos, Luis Fernando, si te das cuenta, son jóvenes que probablemente no estaban tampoco en el radar público y no habían salido, como te contaba, por primera vez en un medio de comunicación. Es verdad que había que hacer un doble o triple ejercicio de verificación para estar seguros de que había una historia real detrás. Lo hacíamos, lo hacemos, lo hago personalmente, pero esos anónimos que sin embargo están haciendo unas cosas maravillosas, valía la pena darles un espacio privilegiado dentro del libro, y eso es lo que hemos venido haciendo. Un caso específico, Larry Fernando Riascos, un muchacho del Pacífico. Tenía unos pocos seguidores en las redes sociales, y su consigna y su idea era poder conversar sobre los temas que a los jóvenes afro del Pacífico les inquietaban, desde esa voz y desde un proceso de producción muy sencillo de sus videos en las redes sociales. Llegó a mí esa historia y me pareció súper interesante lo que estaba haciendo Larry. Larry, entre otras cosas, el título de ese capítulo dice: tengo 1000 razones para no sonreír y sin embargo soy optimista. Y esas historias de vida que tienen unos contextos muy complejos alrededor, como el de Larry,
con familias descompuestas, con desplazamiento por parte de la violencia, con líderes políticos amenazando sus voces cuando se levantan, orgullosos a decir lo que tienen que decir por sus comunidades. Yo creo que al final del día tenemos que mostrarles mucho. Hoy Gali no solamente es parte de este ranking, sino que con mucho aprecio vi que los informantes de la cadena Colega le hizo una historia recientemente que es parte además de una lista Forbes de jóvenes de menos de 30 años este año. Así que yo creo que cosas buenas pasan para cada uno de estos personajes cuando los medios, cuando los autores decidimos destaparlos del anonimato y contar sus historias. O sea que hay 40 historias de estos jóvenes, de todos los estratos, muy jóvenes, ya volteando los 40 años, exitosos, emprendedores, con casos difíciles, principalmente de resiliencia. Además de los que nos han comentado, ¿cuáles son los que le han marcado a usted, que lo han impactado por la contundencia de esa historia que han encontrado? Sí, difícil, porque yo me quedo con los 40, evidentemente, y es la salida no políticamente correcta, sino que cada uno tiene una lista y un perfil distinto. Pero yo aprovecho para mencionarte algunos y además para decirte otra cosa que me parece que es chévere de este libro, y por eso es bueno que lo vean los que no tienen 40 y tienen más, pero sobre todo los que están también por debajo de esa edad. Y es que hablamos no solamente de los triunfos y de las realizaciones de cada uno, sino de las frustraciones, de los fracasos, de los obstáculos que han tenido. Te decía Luis Fernando que hablar de lo malo que les ha pasado en su vida para normalizar el tema de cómo los tropiezos y los fracasos, una generación que se dice que es de cristal, yo no creo que sea de cristal, pero sí es verdad que tienen un poquito más de fragilidad frente a ese tipo de situaciones adversas, pues hace que esto sea muy importante, que el ejercicio sea poderoso. En el caso del año, por ejemplo, en el caso de algún líder social también de Cali, que se llama Lucila, que tiene una fundación en Agua Blanca, todos sabemos que Agua Blanca es un distrito de Cali, él dice que no le digamos distrito, pero que es una zona de Cali que es muy golpeada por la exclusión, por la violencia, y como él, siendo y viviendo ahí, termina liderando una fundación que promueve la posibilidad de que esos jóvenes se dediquen a estudiar. Pero en el caso también de los empresarios y de los emprendedores que lo han logrado, jóvenes paisas, ahí hay varios casos que mencionar. Y en el caso de las artes y la televisión también me parece muy chévere mostrar historias como las de Juan Carlos Maza, que es uno de los directores más prominentes en estos momentos, con más futuro, con obras que seguramente ustedes conocen, como Leandro Díaz, como Rico, para el canal PCN, que está dirigiendo en estos momentos 20 años después, que es una serie que se ha vendido al exterior a Amazon Prime. Y en el caso de este muchacho Manuel Restrepo, que también les mencionaba que es un actor que estuvo en Rico, pero que ha pasado por distintas series, es el protagonista de la primera vez que está en Netflix. Emanuel tiene una historia también de vida muy elocuente y muy conmovedora, porque Emanuel quiso suicidarse. Y Emanuel cuenta cómo, en ese proceso de depresiones profundas, de caídas, logra salir adelante y logra hacer una obra de teatro que de hecho hoy cuenta esa historia de cómo muchos jóvenes están teniendo ideaciones suicidas, como se llaman, o momentos de salud mental muy complicados. Creo que ventilar esos temas desde el punto de vista del fracaso, de la derrota, y contarlo abiertamente y normalizar la conversación a partir de eso, es parte de lo que hacemos con cada uno de esos jóvenes. Obviamente que hablamos de los momentos felices, obviamente hablamos de por qué son líderes hoy y merecen estar en ese libro, pero en cada una de las historias, si te das cuenta, hay un momento de reflexión sobre los reveses que todos tenemos en la vida y que esta generación en particular tiene que acostumbrarse a tener no solamente una, sino varias veces y a tratar de superarlo con ejemplos y con referencias como las del libro. De todas estas historias, ¿cuál le costó mucho más trabajo? A veces cuando uno va a desarrollar este tipo de bueno, ya digamos que sabemos cómo no dejarnos meter los dedos en la boca, como se dice coloquialmente, pero ¿cuál fue la que le costó más trabajo desarrollar? Por la dificultad del entrevistado, por problemas de distancia. ¿Cuál fue esa que usted dijo y esta sí me sacó canas? La respuesta les va a parecer incluso simpática, pero la que más me costó trabajo de desarrollar fue la de Andrea Guerrero,
que es una amiga entrañable, a quien conozco de toda la vida. Y evidentemente cuando uno entrevista a las personas que no solamente conoce, sino que quiere tomar distancia para tratar de preguntarle por las cosas que uno ya conoce y se sabe de memoria, pero que la gente no conoce, pues eso hace que la conversación sea un poco más difícil. Pero ¿cómo excluir a gente que uno conoce y quiere de un listado como este? Andrea es una mujer que se ha proyectado en los medios de comunicación en nada menos que el periodismo deportivo, que es por esencia machista, no nos digamos mentiras. Y sin embargo, Andrea se ha consolidado como un hombre, una referencia periodística en lo deportivo. Y luego hace una transición que justo en ese momento que la entrevisté estaba pasando hacia un perfil ejecutivo como presidenta de Win Sports, que es el canal deportivo por excelencia también en Colombia. Entonces, casualmente, poner, digamos, la distancia frente a una persona que uno quiere y que conoce tanto, para tratar de no obviar los detalles que la gente no conoce, pues se constituye una dificultad. Pero por lo demás, yo quiero decir que todo el mundo estaba muy dispuesto a abrir la historia de su vida, a contarla, y eso facilita mucho el diálogo y la conversación. De hecho, Fernando, lo que nos pasaba es que muchos detalles que no cabían en la página, porque es una página completa de periódico y que se trasladaba a estos capítulos que encuentras en el libro, pues quedaban por ahí de pronto desperdiciados algunos detalles que infortunadamente por edición no se podían meter. Este año lo que hicimos para no desaprovechar ni un segundo de la conversación que teníamos con los invitados es volver esto en el podcast, y efectivamente ustedes entran en Spotify o en el tiempo.com van a encontrar que está la versión en audio de los 25, 26 ya con la del sábado, con la de hoy, de esas conversaciones. Entonces, de verdad que fue un ejercicio muy, muy rico, muy cómodo de hacer frente a todos, pero cuando tienes ese nivel de cercanía con alguien y sientes que conoces bien, pues se vuelve más retador. Creo que logramos un buen capítulo también con Andrea. Bueno, pues hablando del podcast, de involucrarse en el uso de las tecnologías que hoy, pues, digamos, que de una manera abrumadora nos presiona a todos por la avalancha de información, pero también a nosotros, las personas que generamos contenidos, nos reta por el tema tecnológico. Ya vamos a hablar de eso, José, pero quería devolverme al momento en que deciden que esas entrevistas se vuelvan libro. ¿Cómo hicieron, digamos, para tomar esa decisión? ¿Con quién fue? Ya mencionó que fue un proyecto con el director del periódico El Tiempo, pero ¿cómo fue ese proceso para que esto se convirtiera en este texto? Claro, vuelvo a la conversación de cuando ya llevábamos por ahí unas 20, íbamos en la mitad, y en algún momento yo converso precisamente con mi colega y buen amigo Andrés Montes y le digo: Andrés, yo creo que esto deberíamos volver en un libro. Y un libro que además va a terminar seguramente para el mes de diciembre, donde la gente quiere tanto llenarse de esperanza, de buenos deseos de cada año que va a comenzar. Hay una reunión familiar, puede convertirse en un tema eventualmente de conversación intergeneracional, de papás que leen el periódico y le dicen: vea, Chino, ¿por qué no se lea esta historia? Y en ese momento yo le dije a Andrés: pongamos es un libro. Andrés me dice: perfecto, aquí está el editorial intermedio, esta editorial de la Casa del Tiempo. Y luego lo que venía Luis Fernando era: ¿y qué hacemos para conseguir un prologuista de ese libro que sea determinante para poder contar también e inspirar a que otros lean y se acerquen a cada una de esas 40 historias? Y ahí llega también la posibilidad de tocar la puerta de un personaje que yo le digo: Luis Fernando no es mi amigo, ni mucho menos, lo conocía mucho más que la relación que tengo con el Tiempo de escribir columnas cada martes, y es el doctor Luis Carlos Angulo, el dueño nada menos de Tiempo y de la editorial intermedia. Y yo me demoré exactamente, creo que 20 segundos enviando un mensaje de texto a un celular del doctor Sarmiento y de su asistente, que él contestarme: estoy listo. ¿Y por qué un nonagenario como Luis Carlos Sarmiento podría ser un buen prologuista de un libro de jóvenes de menos de 40? Pues porque, si uno lo piensa, si hoy Luis Carlos Sarmiento tuviera 40 años, seguramente haría parte de ese libro. Sus logros, sus conquistas, la forma en que construyó un imperio en medio de críticas que seguramente las tendrán muchos también, y sobre todo muchos jóvenes, es admirable. Y yo creo que promover, digamos, el sentido de pragmatismo y de visión que tienen los empresarios en todos los oficios, en todas las carreras, debería ser parte de lo que hiciéramos. Y así no solamente nace entonces el libro, sino que además encontramos quien hiciera el libro.
Bueno, muy bien, José. El tema de seguir, bueno, sacar un libro, las entrevistas, quisiera preguntarle un poco lo digo ahorita en una de las respuestas que me dio, pero son entrevistas formuladas para salir en un medio tradicional, en un periódico como El Tiempo, en un texto, cuando estamos en un mundo en el que, digamos que la lectura para los jóvenes no es, quizás es un imaginario a veces injusto, y es que decimos no lee, bueno, lee de otra manera. ¿Cómo es, ya nos contaste lo del podcast, pero cómo es esa decisión? Bueno, vamos en un medio tradicional, quizás para un público que no lee. Me gusta mucho esa pregunta porque me lleva también un hallazgo, un descubrimiento que a mí también me asombraba. Porque yo decía, perfecto, la versión digital de la entrevista que aparece en el tiempo.com será la más compartida. En ese momento no teníamos la idea del podcast, hoy el podcast también lo comparten mucho esos jóvenes que están habituados con ese tipo de formatos. Pero lo que ocurría era muy simpático, Luis Fernando, desde el punto de vista de que a los jóvenes entrevistados lo que más les gustaba de todo era salir en la edición impresa. Era verse en una portada y era saber que sus familias compraban ese día los periódicos o los amigos o lo que fuera para tener la edición impresa del periódico. Entonces eso es curioso porque efectivamente hoy los jóvenes no pensaría que nunca en sus más remotas ideas y sueños se acercarían a un periódico impreso, ya no les sabe nada, no les resulta interesante. Y sin embargo era lo que más les entusiasmaba desde parte de la lista de los 40 de menos de 40. Que sus papás orgullosos, sus abuelos pudieran comprar la carátula del periódico, pudieran comprar el periódico y constatar que en la portada del periódico El Tiempo estaba su familiar, estaban ellos mismos, los hacían muy orgullosos. Pues yo creo que al final, Luis Fernando, el reto es contar la historia y distribuirla de la manera más amplia posible. Pero además, el hecho de que salgan en un medio tradicional, lo que hace y lo que demuestra es que los medios están sacudiéndose y abriendo sus espacios a voces distintas. Y ahora seguramente podremos hablar más de esto, pero me ha gustado mucho que después de estos ejercicios, y no lo digo que por el ejercicio de los 40 de menos de 40, otros medios y colegas se hayan notado en esto, pero hoy vemos sesiones dedicadas a los jóvenes. En Noticias ACN, por ejemplo, Parchando con los Jóvenes, que es un ejercicio maravilloso de oír a unos muchachos todos los jueves a las 8 de la noche, entrevistados por uno de nuestros periodistas políticos, Oscar Ramírez, que conversa con ellos, que los oye, y son muchachos de la izquierda, de la derecha, del centro, no políticos. Y sé que Caracol Televisión, nuestra competencia, también no tiene un espacio dedicado a los jóvenes en el ámbito digital, que luego también se hace unos resúmenes en la pantalla. Y que otras revistas y publicaciones de Colombia y del mundo están interesados en mostrar por qué esas nuevas generaciones están transformando las cosas, esperemos que para bien, solo el tiempo lo dirá. Pues yo quiero que me tomé el atrevimiento de escoger algunas de estas historias para que habláramos un poco de ellas, que llamaron, digamos que la atención. Hay una muy particular que es con un personaje que le dicen Candelo. Y voy a leer aquí un parrafito para que la auditoría tenga idea de quién estamos hablando. Su nombre de pila es Juan Esteban Velázquez Echavarría, pero todo el mundo lo conoce como Candelo. Él a su vez piensa que Candelo rescató a Juan Esteban y que por eso su sobrenombre fue más bien el anuncio de un nuevo comienzo. Uno distinto, uno bueno. Creció en Villatina, en Medellín, un barrio que ha pasado por las duras y las maduras, a punta de masacres, exclusión y hasta tragedias naturales. Es pelirrojo, tiene 29 años y una llama por dentro que se irradia entre los jóvenes paisas que más necesitan oportunidades. ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo la encontró? Increíble, a Candelo lo encontramos y lo conocimos. Aquí está Nancy Grelán, nuestra directora del fin de semana de Noticias RCN, precisamente en algún espacio de televisión. Y le hicimos alguna entrevista por lo que estaban logrando poniendo a rapiar a muchachos de las comunas de Medellín más excluidas, con una historia de vida que también estaban complejos en ese momento de descubrir y de conocer, aparte de que era un muchacho excluido y tradicionalmente expuesto a las bandas criminales de una ciudad como Medellín, que sabemos cómo han actuado a lo largo de la historia. Pero después, cuando nos metimos más, me metí más en la vida de un Candelo que me permitió además esa conversación, pues descubrimos que este Candelo estuvo a nada, como tantos jóvenes de Colombia, de hacer parte de una de esas bandas, que su papá termina siendo un asesino
y que en el proceso, digamos, de violencia intrafamiliar, en donde tiene que tomar obviamente partido a favor de su mamá, pudo haber caído muy fácilmente, como tanta gente en Colombia, en las garras de la violencia. Y sin embargo, Candelo se resistió. Y el proceso de resistirse lo encontró a través de la música, del rap en concreto. Y él quiso entonces empezar después a convocar a más jóvenes como él, que pudieran efectivamente darle la vuelta a un destino trágico como hubiera podido ser el de Candelo y el de muchos jóvenes en Medellín, y enfocarse en la cultura o refugiarse más bien en la cultura como el mecanismo de escape de esa realidad. Pero las historias como la de Candelo y Luis Fernando lo que nos muestran también por otro lado es que siempre hay alguien que tiene que dar una oportunidad para que la historia de vida de un joven cambie. No solamente es la voluntad de Candelo, a lo mejor Candelo no quería estar nunca en la violencia, pero si Candelo no se hubiera encontrado algún grupo de empresarios en Antioquia y en Medellín que le hubieran entendido de la manera y hubieran dicho, nos gusta su proyecto, vamos a estimularlo, pues seguramente la historia, al final de esta historia sería otra. Ese es un poco como el relato de Candelo en Medellín, que hoy también está haciendo unas cosas impresionantes, no solamente los empresarios locales que están ayudando, sino que también organismos multilaterales como el BID están empezando a dar una mano en la estructuración de los proyectos más amplios a nivel cultural. Qué chévere que podamos hablar de Candelo. Como Lali y Riesgos tienen una historia de vida bien significativa de la entrada del pueblo, digamos, hacia la posibilidad de configurar una realidad distinta. ¿Alguna de estas historias le ha representado a alguno de estos 40, además pues, de la visibilidad que obtienen, pero digamos que algo que sea contundente, que usted diga, en el fondo, yo ayudé para que esa persona subiera 1 o 2, 30 años más? Sí, Luis Fernando, y debo decir que no solamente en un caso, sino en varios. Eso es otra de las reflexiones que nos tenemos que llevar los medios de comunicación. En la medida en que nosotros exponemos esas historias, siempre resultan no solamente unos sino muchos patrocinadores de sueños que llaman, que conectan, que le dicen a esos muchachos, en el caso de los médicos, que le dicen vengan y tienen una oferta laboral distinta, mucho mejor porque estamos viendo que nosotros un potencial enorme. O en el caso de Dani, la posibilidad de ofrecer una beca para que terminara con sus estudios audiovisuales y de producción en la ciudad de Cali. De manera que podría decir que no solamente hubo un caso, sino varios de esos, en que en la medida en que quedaron expuestos en el libro, en el tiempo, tuvieron muchas llamadas de gente que quiso ayudarles y que efectivamente hoy están impulsados por esas personas. Lo de Dani lo menciono recurrentemente porque me parece muy significativo que por ponerle los ojos a su historia hoy esté en unos escenarios importantísimos, digamos, pudiendo desarrollar esa voz como el youtuber del Pacífico que es, como el influenciador del Pacífico que es, muchachito que me pasa de 25 o 26 años. En el periodismo caemos a veces en algo que le aprendí a una maestra, a la Guillermo Prieto, donde dijo que a veces nos acostumbramos a ese periodismo de pobretería, o ese periodismo de querer siempre destacar el dolor. Pues fíjense que aquí hay otra historia y es parte de lo que nos ha contado José y es de derecha a izquierda, altos, bajitos, delgados, no tan delgados, en donde están las oportunidades. María Alejandra Bravo, una médica, nació en Cali, no duda en decir que las mujeres berracas que la rodean han sido realmente su inspiración. Su tía, jefe de medicina interna del hospital militar, fue el modelo a seguir cuando quiso enrolarse en esta profesión. Más tarde, una autoridad mundial de cáncer de mama como María Alejandra la llama, la tomó de su mano y le enseñó todo lo que debía saber con una práctica sobre oncología. María Alejandra Bravo tiene 35 años. La historia de María Alejandra también es una médica enfocada efectivamente en la lucha contra el cáncer desde la profesión, desde la oncología. Es también muy notable. Cuando llegó la historia de María Alejandra y no conocía, la referencia que busqué fue de pares o de médicos del CEPIC, que es esta clínica muy reputada y cotizada hoy en Bogotá en la lucha contra el cáncer, y todos los médicos de generaciones posteriores a ella, mucho mayores que ella, tenían en común la idea de que María Alejandra iba a ser una gran médica. Y efectivamente tiene un historial clínico que así lo demuestra. María Alejandra habla de casos de éxito en la lucha contra el cáncer, de pacientes que se murieron, porque así es la vida y así es el trabajo.
Pero lo de María Alejandra me gusta porque demuestra, y este año me encontré con otro médico que también está haciendo unas cosas impresionantes en una de las clínicas más importantes de Estados Unidos, que cuando los médicos jóvenes le meten humanidad al tratamiento de sus pacientes, la cosa cambia, la cosa mejora. Y yo creo que por fortuna los médicos jóvenes están derrumbando ese mito de una distancia frente a la gente que atienden, que era incluso odiosa en otras generaciones, y lo digo con cariño y con respeto, y están aproximándose desde el sentido humano a tratar a sus pacientes. La historia de María Alejandra es bien interesante por eso mismo, porque yo creo que es una médica que no solamente ha logrado tener éxito en lo que hace ser autoridad, siendo muy jovencita y teniendo menos de 40, sino que le ha introducido a su profesión un sentido de humanidad que necesitamos todos tener en los hospicios que hacemos. Bueno, José, vamos a poner otro ejemplo, no vamos a ponernos todo, que no nos compran el libro. José es joven, que le estamos haciendo, pero hay otro caso aquí. Voy a leer, esta vez no me voy a decir quién es, a ver si alguno me dice de quién estamos hablando y de dónde es. Bueno, claro que bueno, toca decirlo. Su nombre es Elsa Margarita Carvajal, pero cualquier joven de menos de 30 años le hablará de ella como Elsa y el mar. O le dirá que es la cantante de Ojos Noche, Atravesado, Grecia o Amantes y Amigos. No quería quedarse solo en su proyecto musical y por eso se bautizó así, pensando en el mar, de gente que está a su alrededor, que construye con ella sueños y que nutre de contenido el género musical que también se inventó, el pop espiritual. ¿Cómo llega usted, José, a Elsa y el mar? Y ahorita le cuento un detalle. La paisana. La paisana, sí. Es santandereana, es de Bucaramanga, tampoco la conocía, te quiero decir, siendo santandereana no la conocía, pero la oía. Debo decir que apenas estaba como descubriéndola cuando escribí la entrevista, cuando la contacté, pero lo que tenía claro es que un montón de jovencitos ya la estaban siguiendo por fuera de Bucaramanga, especialmente por fuera de Colombia. En México, Elsa y el mar es una artista, digamos, muy reconocida y muy reputada. Y la contacté y le expliqué además el origen en común que teníamos de santandereanos. Y le encantó poder dar la entrevista. Elsa también es una de esas artistas que, a pesar de muchos noes que recibió a lo largo de su carrera o de los inicios de las carreras, siguió adelante, insistió. Y su música hoy es una de las más oídas, insisto, entre esa generación y un segmento específico, un nicho pues, que tiene allá, de todas maneras en México, una repercusión importante. Y sé que a Elsa también le ha ido muy bien después de esta entrevista, y repito, no por la entrevista, sino porque así son los 40 de menos de 40, son personas que los cogemos en algún momento y sabemos que su potencial de ahí para adelante va a ser enorme. Elsa, sé que estuvo aquí en Bucaramanga, además había en el concierto de Morat, que es otro de esos grupos muy famosos. De hecho, el director, ya no uno de los artistas de Morat, sino el director de la fundación de Morat, que promueve hoy el aprendizaje de la lectura, es parte de los 40 de menos de 40, y en Bogotá también llena Movistar y llena escenarios distintos. Así que Elsa también es orgullo no solamente de Colombia, sino que particularmente de los santandereanos. Sé que muchos de pronto aquí que tienen más de 40 años no lo han oído nunca, acérquense a la música de Elsa y el mar, les va a gustar mucho. Además, el detalle que le quería contar es que Elsa es nieta de uno de los fundadores de esta institución, de la Universidad de Chile. Entonces, se está labrando su propio destino a pulso, y con RCN vamos a lograr que venga aquí a cerrar un libro en alguno de estos años. Lo hemos intentado, pero ya cobran dólares, y eso es complicado. Vamos a ponernos en la tarea, recordamos los 40 años de 40. Es una mujer simpaticísima, súper chévere, una chinita rarísima también. Bueno, hay que tener personalidad para ponerse eso, y sin embargo, ahí está Elsa conquistando los mercados musicales del mundo. Talento santandereano como lo es José Manuel. Este último, de verdad, para no dañar el interés por el libro, Pablo Medina. A pesar de ser hijo de dos periodistas dedicados a la televisión, Alexandra Uribe y Jorge Medina, y ser nieto de Maruja Pachón, los más jóvenes todavía, yo creo que no conocen, Pablo Medina soñaba de pequeño con ser más bien un jugador de fútbol profesional. Más tarde quiso ser director de cine, luego escritor y también novelista. Salvo el fútbol, seguramente en las otras cosas le habría ido bien. Ahora que mencionas a Pablo te quiero decir que también fue una de las difíciles,
porque Pablo es un periodista de periodismo escrito, mucho más que de periodismo o en radio, en televisión, o digamos de poner en la cara y hablar, lo que quiere decir que es bastante tímido. Y en el caso de Pablo, además, hubo una evocación de su mamá, que fue, yo diría que una de las sobrinas consentidas de Luis Carlos Galán y de Gloria, Alexandra, que murió de cáncer. Y al final de la entrevista, yo le pregunté a Pablo, ¿qué crees que te diría tu mamá si estuviera viva? Y él se queda callado, obviamente visiblemente emocionado, y dice, tal vez me diría que siga intentando hacer el bien, aunque finalmente no siempre lo logra. Y yo creo que esto me permite también hablar Luis Fernando, de cómo hay un elemento en común en todas las historias de los 40 años de 40, y es el elemento familiar. En algunos casos, unos muchachos abandonados, golpeados por la exclusión, seguramente con papás en conflicto, pero en muchos de esos casos un entorno familiar que los apoyó, que los sacó adelante, que les dijo siempre sí. Y eso me parece que es significativo, que es muy chévere contarlo, porque cuando la familia se une en torno a sus hijos, así vean que sus hijos tienen cosas difíciles de cumplir, se puede y se saca adelante. Déjame hacer alusión a mi papá que está ahí en la mitad para decir que yo también me siento muy orgulloso de esa película. José, ¿cómo hace uno, primero para dirigir un noticiero, segundo para escribir una columna semanal para un periódico como El Tiempo, tercero hacer una entrevista semanal también para el mismo periódico y luego terminar combinando todo en un libro, porque supongo que habrá segundo tomo con los que están saliendo publicadas este año? No tenemos ideas, los que estamos ahí dedicados a este oficio y en la noticia recién en particular. Y con un país que además, tristemente, hay que decirlo, nos está dando un montón de noticias que nos retan como periodistas para saber cómo abordarlas. Lo fácil es caer en la histeria de decir este país no tiene futuro, este país va peor que nunca, salen corriendo todos porque esto se va a acabar. Pero la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación, y haciendo un paréntesis con esto que te estoy diciendo para responder después la pregunta, es tratar de decirle a la gente que sin embargo hemos pasado por periodos de la vida mucho más complicados y hemos salido adelante en una nación. Y eso no lo podemos olvidar. Yo creo que poner en perspectiva las cosas que nos pasan es importante y es relevante, y hacerlo con serenidad, porque las cosas estridentes seguramente venden mucho, y en estos tiempos de redes y de periodismo digital activista, pues es tentador ser uno más que grite, que vocifere. Eso no quiere decir que no tengamos la capacidad de criticar y de hablar como lo hacemos en las columnas de opinión frente a cosas que creemos y sentimos que no están bien. Pero manejar esa serenidad es parte de lo que tenemos que hacer, creo, los medios de comunicación en Colombia. Pero un poco para contestar esa pregunta, pues nada, yo creo que hacer rendir las 24 horas del día, moler, sentir pasión por lo que uno hace. Yo creo que nada de lo que hago hoy es una imposición, es una obligación, y cuando eso se vuelve una pasión, pues deja de ser trabajo. Eso es lo que hacemos. ¿Qué pasa con su columna Vanguardia? Buena pregunta. Por más de 20 años tuvimos esa columna los lunes. Esa columna además empieza cuando no solamente tengo menos de 40, sino menos de 20, cuando tenía por allá 14, 15 años en el colegio. Pero yo creo que finalmente el hecho de tener estas otras responsabilidades nacionales pues hicieron que la columna finalmente pues terminara en Vanguardia, pero por Vanguardia tengo un aprecio enorme. Yo creo que fue la primera casa periodística que abrió las puertas para lo que ha sido el desarrollo profesional que he tenido, y yo creo que el periodismo regional y el periodismo local hay que tratar de salvarlo y de reivindicarlo. Parte de lo que hacemos nosotros en Noticias RCN, te lo digo de verdad, es tratar siempre de generar alianzas con los medios locales, con los medios que están pasando a veces mal, pero que no se pueden acabar bajo ninguna circunstancia. Entonces, a pesar de ya no tener la columna en Vanguardia, siempre que podemos hacer alusión a los artículos, investigaciones de Vanguardia, lo hacemos, y esa es una casa periodística que no se puede dejar morir como ninguna otra de las casas periodísticas de periódicos locales en las distintas regiones del país. Más voces, no menos. A uno le puede gustar más Caracol o RCN, Canal 1, un periodista u otro, pero yo creo que bajo ninguna circunstancia hay que apagar las voces.
hay que multiplicarlas, hay que hacer que crezca el ejercicio del oficio periodístico en todos los sitios del país. José, usted también forma parte de, digamos que además de la casa, pues lo leen a uno en otros lados, puede que a alguien no le guste, y dirige un noticiero que necesita mantener. Y yo creo que es uno de los desafíos grandes que tenemos quienes compartimos la doble camiseta. No soy solo yo, hay otros directores que también tienen columnas de opinión, pero yo creo que frente a las audiencias pues podemos intentar mitigar un problema que yo entiendo resulta explicado y resulta factor de pronto de confusión para muchas personas. Al final de lo que se trata, en una cancha o en la otra, con una camiseta o de la otra, es de ejercer periodismo sereno, responsable, respetuoso de las ideas de los otros, que se pueden confrontar, que se pueden criticar y aceptar, por supuesto, el palo que algunos también le dan por eso, que no es poco, Luis Fernando, que no es poco. Pero es difícil, yo no niego que sea difícil, pero parte de la responsabilidad que uno tiene, si se decide poner las dos camisetas, es hacerle explícito a la gente cuando se trata de opinión y cuando se trata de información. Y te quiero decir una cosa adicional, Luis Fernando, porque yo sé que es una crítica recurrente que le hacen un medio de comunicación como Noticias RCN. Es que ustedes son de la derecha. Ustedes solamente ponen y exponen las voces de la derecha. Yo hoy te puedo decir 3 años después que a pesar de ser crítico del presidente Gustavo Petro, a uno de los medios de comunicación y de los periodistas que más largas entrevistas le ha dado durante 3 años al presidente es a nosotros en Noticias RCN, que hemos hecho al menos 4. Lo mismo con Francia Márquez. Y por eso yo creo que esos ejercicios de ser capaces de oírnos todos y de encontrarnos, como decimos en Noticias RCN, son difíciles de poner en práctica cuando uno tiene su corazón y cuando uno sabe lo que le gusta y lo que no, pero es necesario empezar a hacer ese tipo de ejercicios. Y difíciles que algunos se lo crean también, yo lo sé, pero créanme que si ven lo que escribimos, lo que decimos, lo que hacemos como equipo en un medio como Noticias RCN, poco a poco se van a ir dando cuenta que estamos tratando de lograr en medio de las dificultades, cometiendo 1000 errores porque somos humanos, esa cocina de encontrarnos y de ser capaces de oírnos. Así no pensemos igual. Estoy terminando de leer el último libro que escribí a 2 manos. Es un diálogo entre Alejandro Gaviria y Ricardo Silva Romero. Alejandro va a estar aquí, el profesor está muy invitado, el próximo viernes va a estar aquí en este mismo lugar. Vamos a estar conversando sobre ese libro. Vamos a intentar que Ricardo se conecte vía satélite porque odia venir a la feria, le causa escozor la feria del libro. Porque es un periodista, un escritor, digamos que se expresa así a través de las letras escritas y es profundamente tímido, pero ¿qué tal las cosas que escribe Ricardo? Es maravilloso. Y me llamó algo muchísimo la atención, se la quiero preguntar, porque a las personas que a veces intentamos hacer eso, hacer opinión en el periódico local, en mi caso, ¿se ha quedado alguna vez descolumnado? Este país no deja, este país nos pone todos los días y todas las semanas temas. Pero así mismo uno apenas entrega una columna y seguro te pasa. Uno dice miércoles, que voy a escribir dentro de 8 días. Y van apareciendo los temas. Y el reto y el desafío es qué puedo decir yo un poquito distinto de lo que ya han dicho los columnistas que escriben los 8 días antes de que uno vuelva otra vez a caer en un hecho. Algunas veces uno tiene la suerte de tener tiempo de ajustar su columna antes de entregarla para analizar lo que está pasando en caliente. Otras veces toca esperar 8 días para poder pronunciarse sobre algo que uno quisiera decir en ese mismo momento. Pero descolumnado te digo que no. Lo que pasa es que cada columna es un reto de cómo la enfoco distinto, cómo no repito lo que han dicho los demás y cómo finalmente los temas relevantes pues no dejan de estar ahí en esa opinión. Y yo creo que sí es importante, Luis Fernando, y la tentación también es toda, es terminar no hablando de pendejadas, de cosas que uno no sabe, solamente por el hecho de tener que entregar una columna. Yo creo que uno tiene que concentrarse en algunos temas, en mi caso, un poco más políticos, jurídicos. Soy capaz de escribir de deportes, algo cuando me tocó decir que me sentía muy orgulloso por los logros del Atlético Bucaramanga, pero José, usted hace parte de este combo y perfectamente clasificaría en un perfil como los que destacan en este libro. ¿Cómo ven ustedes los jóvenes este país hoy, sábado 23
digamos, difícil hablar por los jóvenes, porque yo creo que parte de lo que uno se encuentra cuando analiza los comportamientos y actitudes de más de 33 millones de colombianos, la mayoría que están por debajo de los 40 años, pues se da cuenta que hay una diversidad de opiniones y expresiones. Si me lo preguntas a mí, que estoy ahí en el borde de los 40, de menos de 40, yo creo que este es un momento de los más retadores que enfrentamos como nación. Y evidentemente las cosas no van bien en materia de orden público, en materia de confianza en las instituciones, en materia, digamos, de un ejercicio de liderazgo por lo positivo y no por lo negativo. Yo lo estoy viendo así. Pero claro, cuando uno se da cuenta, Luis Fernando, que hemos pasado las épocas más oscuras del narcotráfico con Pablo Escobar, que resistimos los embates de las FARC, se nos metieron en las ciudades, mataron a tanta gente en las poblaciones rurales, que resistimos las masacres espantosas de los paramilitares, que fuimos capaces de superar esos momentos asociados, pues nos damos cuenta que esta situación no nos puede quedar grande. Y la forma de que nos quede grande es no solamente reprochando lo que está mal en un gobierno como el del presidente Gustavo Petro, sino también mirándonos nosotros mismos a ver qué podemos contribuir desde el flanco que cada uno tiene y desde la responsabilidad que cada uno ejerce para tratar que este país salga adelante. Hay cosas muy malas, pero también hay gente muy buena. Y si contamos desde los medios y desde libros como este, ese otro pedazo de la realidad, de la gente muy buena, que es mucha también en Colombia, yo creo que podemos salir adelante. Ese es el diagnóstico que yo te haría de lo que estoy viendo hoy. Voy a formularle la última pregunta y vamos a abrir un espacio que ustedes quieren para formularle también un par de preguntas del público a José Manuel. Tengo que decir que se siente raro responder cuando normalmente lo que hacemos es preguntar. Entonces, ayer estuvo aquí el registrador nacional del Estado Civil, un hombre que en este momento es clave para la defensa de la democracia de nuestro país, y dijo que las dos principales amenazas que tiene Colombia en este momento en ese campo, uno pues indudablemente es la seguridad, que el gobierno nacional realmente blinde los procesos electorales que se van a suscitar de octubre en adelante, y en segundo lugar la desinformación, la avalancha de desinformación. ¿Cuál sería, José, digamos que su opinión frente a estas declaraciones que llegó aquí en Bucaramanga en nuestra feria del libro el señor registrador? Sí, yo te diría que lo primero es que no podemos poner en duda que elecciones tienen que haber. Aquí nadie nos puede arrebatar el derecho a elegir como sea que queramos elegir en los próximos meses de marzo, mayo, junio y segunda vuelta. Elecciones tienen que haber y nadie puede poner en duda eso. Y también tiene que haber que hoy tenemos más de 50 candidatos inscritos levantando su voz, algunos como Miguel Uribe los mata, y no podemos permitir que sigan matando a nadie, a ningún líder social ni a ningún candidato a la presidencia de la República, y eso todos deberíamos tener una sola camiseta, que es la camiseta de la no violencia, y de encontrarnos en que podemos tener diferencias, pero no se pueden tratar por la vía de la violencia. Pero luego el tema de la desinformación es real, y una desinformación que no te voy a decir que promueven los medios de comunicación, sino los propios dirigentes políticos, que deberían dar más ejemplo, de todas las orillas, comenzando por el presidente de la República. Claro que se está desinformando en Colombia y tenemos que tener un antídoto para eso. Y el antídoto es el periodismo riguroso, el periodismo que recoge las voces de un lado y del otro y que le deja la posibilidad a la gente también de escoger con cuál se queda sobre la base de unos hechos ciertos. Como se te mencionó, elecciones va a haber y tiene que haber. Bueno, muy bien, José, muchas gracias. Vamos a darle posibilidades a que el público formule alguna par de preguntas y voy a hacer el joven santandereano respecto al país, o sea, cómo estamos nosotros ubicados, cómo están los jóvenes de la región en cuanto a expectativas, frustraciones respecto a los de otras regiones del país. ¿Hay algo diferente? La pregunta, pero además yo debo echar un sesgo, es que a mí me parece que los jóvenes santandereanos son más caracos que el resto de jóvenes del país, y uno ve de verdad y encuentra en esa juventud santandereana la herencia comunera, la herencia de personajes que a lo largo de la historia han definido el espíritu de una región que se levanta para, en medio de las dificultades, también guerrearla mucho más. Pero no, la verdad es que los jóvenes en general tienen una capacidad de reinvención, una capacidad creativa de todas las regiones del país que asombra mucho. Sí tenemos un reto enorme que tenemos que administrar todos de salud mental, no solamente los jóvenes de esta región, sino en general los jóvenes. Y yo creo que eso nos lo tenemos que tomar realmente en serio, porque los jóvenes
tienen que ser oídos en sus preocupaciones, en sus frustraciones, como decíamos, pero me parece que hay jóvenes con gran resultado. Las regiones del país, lo que pasa es que la sangre comunera se nota aquí. Hola, buenas tardes. Me llama mucho la atención el nombre del título. Soy menos de 40, pero ya estoy a punto de llegar. Hace unos días escuchaba a un amigo que pues estaba en el día del atentado que hubo contra Miguel Uribe, y él decía algo, que habíamos fracasado como generación. Sentía desde su óptica, y además que ha sido viceministro de Defensa en el 2022, él decía que fracasamos como generación, pues al volver a repetir todas estas situaciones que nos venían desde nuestra infancia. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Me gustaría saber. Y dos, hay un tema que tocaste ahora sobre salud mental, y es algo que yo también he venido viviendo, afrontando, asumiendo, porque pienso también que parte de esto que es una herencia del movimiento de la violencia en nuestra infancia. Nos enseñaron, nos educaron a callar muchas cosas porque no sabíamos que estaba, y todo eso. Entonces, pues también no sé si eso hace parte de nuestra historia para naturalizar la violencia invisible, y eso claramente afecta a nuestra salud mental porque pues naturalizamos la violencia. Y entonces, pues ni siquiera, naturalizar la violencia no reconocemos, y muchas personas nos quedamos callados porque por no molestar al otro. Entonces, ahí, aunque tengamos un pensamiento crítico, nos da miedo como alzar la voz, ¿no? Por ese mismo hecho. Entonces, pues mi pregunta es ahí, ¿qué empezar a hablar? Si es un tema de no violencia, ¿cómo manejar ese tema de seguridad mental también? De no tener miedo a hablar, de hablar desde nuestras condiciones y reconocernos desde esas condiciones, ¿no? Porque lo más tenaz es enfrentar ese miedo, ¿no? Entonces, como que me gustaría saber cuál es su opinión sobre esas dos cosas. Gracias. Bueno, chévere, además tu pregunta, reflexión, porque hay que decirlo, nos deja una reflexión planteada, me parece que es muy buena. Primera parte, yo creo que hablar de un fracaso definitivo generacional por lo que pasó con Miguel, por lo que pasa con tantos jóvenes que matan, digamos, todos los días, que elevan sus voces y efectivamente resultan asesinados en razón de sus opiniones, pues es resignarnos y darle gusto a los violentos. Sí creo que tuvimos un revés muy duro como generación que no nos había tocado en muchos casos, especialmente los que vienen los 70 a vivir una situación como la que nuestros padres y abuelos vivieron en otros momentos de la historia, pero hablar de un fracaso definitivo yo creo que no está bien, porque es darle ese triunfo a los violentos. Nos duele, tuvimos un revés, pero hay que levantarnos, y la propia generación tendría que encontrar la respuesta. Y sobre el segundo punto, estamos súper de acuerdo. Por eso insisto en que parte de que en las entrevistas introduzcamos siempre la pregunta de los fracasos, de los obstáculos, de los líos de salud mental que tuvieron muchos de esos entrevistados, es poner de relieve, digamos, que la salud mental tenemos que abordarla en voz alta. Y que en la medida en que seamos capaces de sincerarnos al interior de las familias, de los colegios, de las instituciones públicas, sobre estos temas que nos están afectando como generación, yo creo que vamos a dejar de normalizar esas violencias como tú lo expresas. Es decir, que considerarías hablar también desde nuestra experiencia personal, más no tanto desde el tecnicismo como tal, o sea, no utilizar esa máscara técnica, sino decir, pues, como haciendo una analogía, por ejemplo, admiro mucho la postura de la psiquiatra María Rojas Estapé. Ella en sus podcasts siempre habla también de sus experiencias personales, sí, exacto. Y cómo ella maneja y cómo ella va dando caos a través de pues, su conocimiento médico.
Mi respuesta es sí. Yo creo que lo que no hay que normalizar es la violencia, pero sí normalizar la capacidad de hablar de lo que nos duele, de lo que nos hace daño, para tratar de identificar, entre otras cosas, que no somos los únicos que tenemos ese tipo de sentimientos y de frustraciones, sino socializarlas y entender que podemos juntos tratar de tratarlas y de sacarlas un poco a flote para así mismo, pues, como sociedad, crecer a partir de la identificación pública de esas cosas que nos afectan. Gracias. Va acabando el tiempo, por ahí nos alcanza. Buenas tardes, buenas tardes. Cuando tomamos una columna, cuando vas a escribir una columna, es más fácil ser crítico o ser objetivo. ¿Cómo es todo la columna? Dices, hoy voy a ser crítico, o voy a ser objetivo para poner a la persona a pensar. No, interesante, yo creo que la crítica también puede ser una crítica objetiva, tiene un elemento subjetivo inevitable, cada uno expone sus argumentos. Yo creo que la clave al final del día está en tratar de no dejar ganarse de las pasiones, de los adjetivos, que sí son los verdaderamente fáciles, sobre todo cuando se convierten no solo en adjetivos sino en insultos, y tratar de que tu crítica siempre esté argumentada. Puede ser crítica ácida, sin duda alguna, puede ser una crítica profunda, pero que las pasiones no le ganen a los argumentos, me parece que es parte del ejercicio al que nos enfrentamos siempre. No siempre nos va bien en eso, pero lo digo también, somos humanos. Bueno, me da pena, pero nos están tocando aquí ya la campana porque viene otro evento aquí de preparar el auditorio. José Manuel, muchísimas gracias por haber estado este rato aquí con nosotros. Quisiéramos quedarnos conversando más tiempo. Qué rico que haya estado aquí en nuestra feria. Recomiendo el libro, por supuesto. José Manuel va a estar ahorita firmando libros para quienes quieran tener la firma y tomarse su fotico. Lo va a hacer ahorita. Que se despida, José. Luis Fernando, un placer enorme poder estar en esta primera versión, primera para mí, quiero decir, como expositor, ya he venido otras veces como parte del público, y ojalá nos llevemos toda la reflexión de que hay futuro, a pesar de todo lo duro que nos está tocando, en el caso individual, personal, en cada una de las familias que tenemos, pero como país, a pesar de todo eso, hay futuro, y eso es los 40 años, lo llamado la esperanza. Muchísimas gracias a ustedes también por la paciencia. Les quiero informar que el evento de las 5 de la Gracias por la paciencia. Tan linda, muchas gracias. Que estés muy bien. Adiós. Mira tú. A nadie se le puede regar esa tarea, pero claro que sí, mi querida Dora Patricia. Gracias, de verdad, de corazón. Muchas gracias por venir. Muy querida. Por ahí muchas gracias, tan querida. Venga, venga. Gracias, mi querida Claudia. Mi querida, muchas gracias. ¿Qué más? ¿Qué pasa? ¿Qué dice Wilfredo? No me diga nada. Otra vez para mí. Mi querido Luis Fer, entonces, ¿qué? Hay que firmar el moderador del libro, ¿sí?